Saludos hermanos y amigos, que el Señor los bendiga. Para hoy, Mateo capítulo 5, verso 16, que dice: dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos. Este pasaje, como siempre, me gusta iniciar las lecturas observando el contexto, y en este pasaje lo mismo. El contexto en el que se encuentra es justamente entre los capítulos 5, 6 y 7 del libro de Mateo. ¿Qué hay en esa porción del libro de Mateo? El sermón principal del Señor Jesucristo. Aunque todos son importantes, este sermón es importante porque es el sermón del monte, como es conocido tradicionalmente. Este sermón era prácticamente un catálogo de lo que Jesús esperaba que los seguidores suyos pusieran en práctica. Era un análisis de las costumbres bíblicas, de las conductas bíblicas, y el Señor arteramente va tocando punto por punto, perfeccionando la comprensión de estas acciones. Por un lado, reflexionaba acerca de lo que el mismo texto decía, pero por otro lado decía: mas yo os digo, lo cual importaba, porque lo que estaba diciendo es: si bien se puede comprender de esta manera solo literal, también hay que tener en cuenta que estas palabras que están en la palabra de Dios comprometen no solo las acciones de hecho, sino también las intenciones del corazón. Es característico en el Sermón del Monte esto. Otro elemento que es importante y característico del Sermón del Monte son las bienaventuranzas, esa hermosa poesía signada con una figura retórica que se llama anáfora, donde se repite la primera palabra en cada uno de los versos: bienaventurados los que, bienaventurados los que. Pero, ¿por qué hablamos de esto? Porque la clave, podríamos decir, en ese pasaje es: dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de los hombres. Aquí obviamente lo que se nos está enfatizando es que debemos actuar de tal manera que sea notorio. Al piadoso se le conoce por su conducta justamente. Así que ahí está el desafío que el pasaje nos deja. Nos dice que debemos comportarnos de tal manera que seamos como algo brillante en la sociedad. Esto es algo que retimbra, que se nota, que se observa, que no pasa desapercibido. No se trata tampoco de hacer publicidad sobre la buena conducta, tratando de repente de hacer notar, oh, cuán piadoso es uno. No, eso es muy desagradable y no es una buena obra hacerlo así tampoco, es justamente contradictorio, porque no es más que mostrarse soberbio, pedante o con ínfulas de superioridad, o por lo contrario, evidenciando baja autoestima por la necesidad de un reconocimiento externo para sentirse bien. Las buenas obras son espontáneas. Las buenas obras deben ser bíblicas. Las buenas obras no son inventos humanos tampoco. No se trata de crear ideas de cómo es la piedad, que si camino de rodillas hasta tal sitio, o si que hago tal o cual cosa en favor de tal o cual figura mística. En realidad, las buenas obras son una conducta práctica que se ciñe a la buena voluntad de Dios. Y ejemplos bastan. Justamente el capítulo 5, el capítulo 6, el capítulo 7 de Mateo nos dan un catálogo de conducta. Basta con iniciar. Y en esa bienaventuranza, por ejemplo, bienaventurados los pobres de espíritu, es decir, los que son sencillos y a pesar de no estar enriquecidos de repente con una serie de elementos litúrgicos o rituales, son gente sencilla de corazón que a la vez están débiles y por eso necesitan del auxilio de Cristo. Son bienaventurados. Nos habla de aquellos que son mansos, es decir, los que no reaccionan de manera violenta, sino que contienen su ira. Los que son pacificadores, es decir, buscan que las cosas se vuelvan calmadas, reconciliar.
inclusive los que son perseguidos a causa de la justicia. Es decir, que por haber defendido lo que es justo y haber permanecido tan firmes en lo justo, llega a caerle antipático a los injustos que se ensañan con ellos. El catálogo es práctico, basta leerlo y nos enseña entonces ese conjunto de conductas que debemos expresar como creyentes. Aquí cabe también entender que el creyente requiere el auxilio del Espíritu de Dios para producir un comportamiento piadoso y agradable a Dios. Entonces, ¿cuáles son esas buenas obras que brillan? Es esa conducta recta de los ciudadanos del reino de Dios. Es esa conducta espontánea, esa conducta ceñida a los principios de Cristo, esa conducta sincera que nace de un corazón convertido genuinamente, de un corazón que busca agradar a Dios, que vive respetuosamente delante de Dios. Con todos esos elementos, entonces tenemos un esbozo de cómo es el creyente y un resultado natural que no es forzado tampoco, es que la gente empieza a observar, la gente empieza a tener un buen concepto de este hombre piadoso. Yo recuerdo hace varios años atrás, un hombre que estaba en una discusión con un grupo de amigos, y entre los amigos alguien dijo, no, que estos evangélicos para aquí, para allá. Y él reaccionó, y no era él creyente ni evangélico, pero dijo, si todos fueran como los evangélicos, otra cosa sería nuestro mundo. Este hombre tenía una mirada muy optimista del pueblo evangélico. Este hombre tenía un buen concepto, porque se había topado con evangélicos sinceros, espontáneos, que viven su fe, que comparten su fe, que son coherentes, que están bien insertos en la sociedad. Personas de bien, personas que caminan de la manera correcta. Y entonces, amados, con todas estas reflexiones, ahora nos cabe a nosotros aplicar a nuestra vida. Somos nosotros esos creyentes que, observados por la gente de nuestro alrededor, son motivo de expresiones tan buenas como esta. ¿Qué otra cosa sería el mundo si todos fueran como nosotros? ¿Somos nosotros un ejemplo de conducta? ¿Estamos brillando de manera espontánea y natural? ¿Vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Cuáles son las áreas que todavía tenemos que ajustar a la voluntad de Dios en nuestras vidas? ¿Hemos aceptado ser parte del reino del Señor Jesucristo? ¿Hemos entendido que al ser sus súbditos tenemos un código de conducta que es bíblico y que está esbozado en este Sermón del Monte primariamente? Esforcémonos, amados, por ser mansos, pacíficos, constructivos, ser personas de bien, ser tan rectos que inclusive por causa de la rectitud de nosotros podamos ser inclusive observados por nuestros adversarios. Hagamos estas cosas, amados, pues el pasaje ha sido muy claro. Dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos. Mateo capítulo 5, versículo 16. Que el Señor los bendiga. Amado Señor, te rogamos de corazón, ayúdanos a vivir conforme a tus principios. Pedimos perdón también, confrontados por tu palabra, sabiéndonos que no somos rectos, que tenemos muchas debilidades, muchas fallas, y aspiramos, nuestro Dios, a pesar de ello, a ser discípulos tuyos y vivir en tu reino. Ayúdanos, nuestro buen Señor, para brillar de manera espontánea, siendo luz para los hombres, siendo un modelo de vida de lo que tú nos requieres cada día. Gracias, nuestro Padre, en el nombre de Jesús.
Amén. Amados hermanos, que el Señor nos auxilie a vivir una vida brillando y siendo una luminaria entre los hombres. Bendiciones.